¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas? Aquí estoy con un clip más y mi deseo es abordar el texto que está en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Son solamente 4 versículos, pero 4 versículos que tienen un contenido que nos enseñan a nosotros acerca del manejo de nuestro tiempo, acerca del manejo de nuestras cosas y de nuestras actividades, incluso dentro de la iglesia. Hay a veces hacemos cosas que, aunque no son pecaminosas, no están en el orden correcto o no están en el tiempo correcto. Nosotros tenemos que saber cuándo tenemos que hacer algo, en qué momento y cuándo no tenemos que hacerlo, porque caso contrario, es muy probablemente que haciendo cosas buenas estamos equivocándonos, estamos haciendo cosas incorrectas delante de Dios y delante de la misma sociedad, delante de nuestras familias. Como les digo, no haciendo cosas pecaminosas, no haciendo cosas malas, sino simple y sencillamente que nuestro orden de prioridades no es el correcto. Y nosotros tenemos que pensar en el orden de prioridades que nosotros tenemos en las cosas que hacemos, aun cuando estas cosas son buenas. Jesús tenía una familia muy amiga de él, muy cercana, y es la casa de Lázaro, donde sus hermanas María y Marta vivían también. Yo me imagino al Señor Jesucristo cuando andaba, que llegaba a esta casa y era como un lugar de refugio donde él se sentía muy cómodo, se sentía muy bien recibido, porque estos eran sus amigos. Lo interesante es que cuando nosotros leemos al final, cuando el Jesús está en la cruz, estos amigos con los cuales él constantemente compartía, con los cuales él pasaba unos buen rato, e imagino que la pasaba muy bien, estos no se ven al pie de la cruz. No digo que no estuvieran durante la crucifixión, pero podría estar, como lo dice el texto, a lo lejos, no al pie de la cruz, donde solamente estaban 4 personas. Estaba María, estaba Salomé, estaba Magdalena. María, cuando me refiero a María su madre, Salomé y Magdalena y Juan, esos eran los que estaban al pie de la cruz. Pero no vemos nada de la familia de Betania estando ahí. Pero no es ese el tema que quiero abordar ahorita, sino básicamente cuando uno, haciendo cosas buenas, termina tal vez desplazando otras cosas que deberían de tener una prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que se llama lo relativo por lo absoluto, o sea, cuando se está haciendo algo relativo en lugar de lo que es absoluto, aunque es algo que va de acuerdo al propósito de Dios, algo que va de acuerdo a lo que Dios le gustaría que nosotros hiciéramos, y sabemos que eso Dios lo aprueba, pero está tomando una relevancia en el orden de nuestra vida que no debería de tener. Voy a leer el texto. Estamos en la casa de Lázaro, en la casa de María y Marta. Jesús se siente cómodo ahí. Cuando llega, lo quieren recibir, lo quieren agasajar, quieren que esté bien. Entonces aquí viene lo relativo por lo absoluto, esta enseñanza que Dios nos puso a nosotros, registrada en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42, dice: Aconteció que, yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Aquí lo que el texto nos empieza a relatar lo está diciendo Lucas. Lucas no estuvo presente. Lucas lo que hace es una recopilación de eventos. Si nosotros nos vamos al capítulo 1, deseo invitarlos a que me acompañen. Dice así en el capítulo 1, en el verso 1 del libro de Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice Lucas, o sea, ya esto que yo les voy a decir, ya muchas personas lo han hablado, y para efecto de nosotros es algo que es cierto, no tiene la menor duda. O sea, nadie tiene que convencernos, nosotros sabemos que es verdad, pero él tiene un propósito con este libro. Dice que han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, aquí viene lo que Lucas desea hacer con el libro, lógicamente que es inspirado, es guiado por el Espíritu Santo para hacer esto, pero también el Espíritu Santo no anula a la persona, no anula al escritor, sino que deja que el escritor tenga su expresión, y no solo su expresión, sino que utiliza la esencia del escritor para que el documento sea desarrollado. Entonces dice él: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Qué es lo que Lucas está diciendo? Que este documento que él está haciendo, él lo tomó, lo recopiló de una serie de investigaciones que él hace, y él viene y agarra este documento que lo pone de forma ordenada con el fin de que nosotros podamos tener, en este caso Teófilo, pero de rebote nos bendice a nosotros porque nos quedó a nosotros, pueda tener en orden todo lo que son los escritos acerca de lo que Jesús hizo. Si nosotros queremos ordenar o estudiar los evangelios, está muy bien que estudiemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso está muy bien. Lo que sí nos ayuda a nosotros es que si tomamos Lucas como referencia cronológica, Lucas acomoda las cosas en un orden cronológico y en un orden de la recopilación de la información que amplía un poco más a los otros evangelios. Así que es tan importante estudiar los evangelios en conjunto. En esa recopilación de eventos, en esa recopilación de información que Lucas hizo, está escribiendo este texto, donde dice que él va caminando, lo habla como en tercera persona, como contando una historia, porque él no estuvo presente, sino que está narrando lo que a él le contaron. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está la hermana de Lázaro y la hermana de María. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esto es lo que acabamos de leer. Pero ahora quiero reforzar esta parte de sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía la gente cuando se sentaba a los pies de un maestro? Cuando nosotros escuchamos que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, lo que indica es que se sujeta a la autoridad, se sienta a aprender, a escuchar. Lo que está haciendo es discipulado Pablo a los pies de Gamaliel. Cuando la gente se sentaba, Jesús se sentaba y la gente estaba alrededor escuchándole, lo que está haciendo justamente es eso: está ministrando, está enseñando, está discipulando, está transmitiendo un mensaje y la gente está escuchando. Aquí María está sentada justamente a los pies de Jesús y oía su palabra, lo cual indica que estaba siendo enseñada, estaba extasiada, le gustaba escuchar a Jesús a los pies. Pero recuerde que Jesús le está visitando, pasó por la aldea, probablemente viene con hambre, probablemente viene con ganas de descansar. En ese momento entra, se sienta, empieza a conversar, empieza a enseñarle a María, y probablemente hay otras personas más, no solo ella, solamente que el texto nos refiere a ella, de que ella estaba en cercanía con él. ¿Y qué haría usted si Jesús llega y le visita, viene con hambre, viene con sed, viene con ganas de descansar un poco? ¿Qué haría usted en su vida si eso pasara en su vida? Bueno, entonces lo probable es que usted hace las mismas que hizo Marta. Vamos a hacerle comida, vamos a prepararle las cosas, porque aquí al final de cuentas hay que atenderlo. Es algo bueno, es algo correcto lo que se está haciendo, no es algo malo, pero en el orden de prioridades, en cuanto a lo que Jesús estaba haciendo, en lo que Jesús está enseñando a la gente, porque él dice: yo a esto he venido. ¿A qué? El Señor vino fue a predicar el evangelio, a hacer un llamado al arrepentimiento. Entonces, en ese momento que él está enseñando, pues María desea escuchar ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de llamado a la conversión, del llamado a la palabra de Dios, del llamado a la voluntad de Dios. Pero Marta, dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, le dice: Señor, mire, usted no está viendo que ella está ahí a los pies mientras yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, yo te estoy atendiendo. No dice eso el texto, estoy entrando dentro de la historia, porque ella estaba atendiéndolo a él, ella está preparando las cosas y lo está haciendo con amor, lo está haciendo con mucho deseo, lo está haciendo realmente de buena manera. Pero se molestó de que María estuviera a los pies y ella estuviera haciendo el trabajo. Esto no es el problema. El problema no es que ella estuviera haciendo un trabajo y María no, sino que cada una tenía una forma diferente de reaccionar ante la presencia del Señor. María quería aprender, María quería aprender, mas Marta quería servir. María quería aprender y Marta quería servir. Aquí es donde está la raíz de lo que deseo hoy tomar como enseñanza de vida. María quería aprender, Marta quería servir. Guárdelo esto, porque con esto es con lo que vamos a cerrar. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
Solo una cosa es necesaria. Cuando usted escucha esa palabra necesaria, se está refiriendo que algo es vital para la vida, algo es lo que debería de tomarnos a nosotros la prioridad de atención. Eso es justamente, una cosa es algo que es necesario y otra cosa es algo que se hace porque hay que hacerlo. Como en el caso, vamos a ir a atender a Jesús, le vamos a dar comida, pero es necesario. Lo que está recibiendo en ese momento María es necesario. O sea, no se puede dejar de lado. ¿Qué es lo que no se puede dejar de lado? Si yo me devuelvo en el texto, escucho lo que ella está haciendo, que es necesario y no se puede dejar de lado. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Eso es necesario, oír la palabra. Eso es necesario, crecer en sabiduría y en gracia a través de la palabra de Dios. Eso es necesario. Lo otro puede esperar. ¿Que hay que comer? Sí, eso puede esperar. Que hay que hacer tal vez algunos preparativos para que él se acueste, para que él descanse, todo eso sí, pero puede esperar. Hay algo que es prioritario y es la palabra de Dios. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. De todo lo que hay que hacer, que está bien hacerlo para el Señor, María escogió lo mejor. O sea, María escogió en el orden de prioridades de cosas buenas, escogió poner arriba lo que es necesario. O sea, empieza a funcionar lo que le digo, lo relativo por lo absoluto. Empieza a tomar lo que es absoluto, empieza a tomar lo que de verdad debería robarnos la atención y esa buena parte dice, la cual no le será quitada, no le será quitada. Bueno, este es el mensaje de hoy y voy a cerrar con lo que les acabo de decir, que es necesario cuando nosotros podemos ordenar las prioridades. Lo voy a hablar desde la casa, lo voy a hablar desde la iglesia y lo voy a hablar desde el servicio de la iglesia. A veces yo he observado en algunos lugares que se le dan en el orden de prioridades de lo que está haciéndose en el culto, se confunde dentro de las cosas buenas que se hacen y no se establece el lugar que debe ocupar la palabra. Lo que quiero decir con esto es que a veces se le da mucha importancia o se le da más importancia a la música, que es bueno. La música es buena, nos edifica, nos ayuda a estar en adoración, nos ayuda a ser ministrados, es buena, pero no se le da el lugar a la palabra en cuanto al orden de prioridades. Porque a veces se le da 1 hora de tiempo a la música, hasta 1 hora y media he visto en algunos lugares, y se le dan 20 minutos, 25 minutos o a lo sumo demasiado 45 minutos a la palabra. Entonces, dentro de lo relativo y lo absoluto nos encontramos que tiene más prioridad la música que la palabra. Y recordemos que la palabra de Dios es justamente lo que nos lleva a nosotros a convicción de pecado. La palabra de Dios es la que nos ministra. La palabra de Dios es la que nos pone a nosotros, nos da la fortaleza, nos trae a nosotros la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que debe de ocupar en una congregación dentro de la liturgia, la prioridad en el orden de cosas buenas que se hacen. A veces, por estar cocinando, a veces por estar preparando cosas que son buenas para la iglesia, dejan las personas de lado eso y se van y se meten a otro lado y dejan de escuchar la palabra. Esto también es algo que nosotros tenemos que corregir y poner el orden de prioridades. ¿Cuál es el prioridad? Escuchar la palabra. Otra de las cosas que muchas de las personas hacen es que tal vez les llegó una visita de sorpresa, entonces es tiempo de estudiar la palabra. El Señor dice que Él vino y santificó el día para Él. Santificar el día para Él no significa que la iglesia está bien solamente cuando se reúne, porque la iglesia no es estar dentro de un lugar, sino que la iglesia está alrededor del mundo, unida en el Espíritu Santo, pero a través de nuestro hermano Pablo se nos exhorta a reunirnos, porque ahí en la reunión de los santos es donde nosotros podemos, en la coinonía que produce el Espíritu Santo, podemos disfrutar justamente del amor en lo que es la pluralidad de lo que es el amor fraternal. Eso se hace cuando estamos todos juntos. Eso no se hace en individual. Usted puede disfrutar en individual el amor de Dios, puede disfrutar de esa cercanía, de esa relación, pero lo que es el ejercicio del amor en cuanto al grupo, en cuanto a lo que es el amor fraternal, eso se hace en conjunto. Esa es la pluralidad de Dios. Cuando nosotros vemos a Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la pluralidad. Esa pluralidad de Dios está en nosotros. Esa pluralidad de Dios que nos
hace seres relacionales, eso viene de Dios. Entonces eso es justamente lo que el Señor nos manda a nosotros cuando nos dice no dejemos de congregarnos a través de nuestro hermano Pablo, como algunos tienen por costumbre. Ese es justamente un mandamiento. Eso es necesario que se haga en el orden de prioridades. Entonces alguien viene y le llega de visita de pronto. Y ese que llega de visita, entonces ya usted dejó de lado lo necesario para poder atender a las personas, lo cual no está mal. Está bien que atienda a las personas, pero en el orden de prioridades resulta que esto se cambió. Y esto delante de Dios ya fraccionó lo que es la regla o la pirámide que debe de establecerse dentro de nuestra conducta delante de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye tus familiares. Por eso dice que el que ame más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. No está diciendo que no ame a su padre, está diciendo que el que los ame más que a él. ¿Qué debería de hacer una persona si le cayeron visitas de pronto y sabe que tiene una cita con la pluralidad, con la coinonía, bueno, le puede decir a la visita, ¿me quieres acompañar? O yo voy a ir, si tal vez no lo quiere acompañar, yo voy a ir y estoy de regreso en unas 2 horas, 2 o 3 horas, estaré de regreso y te estaré atendiendo. En ese momento usted acomoda el orden de prioridades y esa persona entonces empieza a ver cuál es la prioridad para usted en la vida. Su prioridad es Dios, no él, sino Dios. Por eso es que las personas a veces continúan reaccionando de la misma manera y le caen a ustedes de sorpresa, le caen en el momento que no tienen que llegar porque no se les ha enseñado a respetar un orden de prioridades establecido para tu corazón y para tu vida. En este caso, hablando básicamente de nuestro Señor Jesucristo, es necesario el exponernos a la palabra de Dios. Es necesario que nosotros estemos a los pies de Cristo. Es necesario que nosotros estemos siendo formados porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder fortalecer nuestro espíritu para salir adelante. Es necesario eso. Entonces, rescatando en este clip de hoy, lo que deseo enseñar a través de lo que acabamos de aprender es que nosotros tenemos que empezar a reflexionar en nuestro orden de prioridades. Nosotros empezamos a dejar las cosas y los compromisos que tenemos para con Dios, delante de Dios, ya cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, las dejamos de lado para poner en ese lugar cosas que no son malas o personas que no son malas. Por favor, quiero recalcar esto, no es malo. Marta lo que estaba haciendo no era malo, no era pecaminoso, pero no era el orden correcto. El hecho de que usted atienda a alguien en su casa y deje de congregarse, por eso no es malo, pero no es el orden correcto. El hecho de que usted llegó a la iglesia y usted viene y dejó de escuchar la palabra para hacer cosas que son parte de la misma iglesia, eso no es malo, pero no es el orden correcto. El orden correcto es que usted se exponga a la palabra y después de eso todas las demás cosas quedan añadidas a eso, quedan como secundarias. Y eso es justamente lo que el Señor nos enseña a través de este texto. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es a ordenar nuestras prioridades. Y cuando hablo de nuestras prioridades, recuerde y repito para que quede bien claro, no estoy hablando de entre lo malo y lo bueno. Estoy hablando entre lo bueno y lo bueno, o sea, lo relativo por lo absoluto. Estoy hablando y estoy diciendo, como el Señor en una expresión dice, que quien ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que no ame a su padre y a su madre, sino está enseñando lo relativo por lo absoluto. Está enseñando un orden de prioridad. Está enseñando lo que debe de estar de primero en su corazón. Ame a su padre y a su madre, pero no más que a mí. Lo cual significa que entonces vamos de acuerdo al orden que Dios estableció en el corazón. Debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Debemos de amarlos. Y eso abarca a toda la familia, eso abarca a los hijos, eso abarca a los amigos, eso abarca a todo. Pero jamás debe ocupar el lugar que Dios tiene en nosotros. Él debe ser por encima de todo, por encima absolutamente de todo. Entonces, de una manera amorosa, de una manera gentil, de una manera en la cual involucre a las personas, en lugar de uno dejar de lado a Dios, involucre a las otras personas en las cosas que usted cree que son una verdad para con Dios. Involúcrelos. No nos hagamos como ellos que se hagan como nosotros. No dejemos de lado lo que es una prioridad y ponemos cosas que son secundarias de esa prioridad para establecer un orden diferente al que Dios establece para nosotros.
Esa es la enseñanza de hoy. Bendiciones, muchas gracias. Voy a estar haciendo clips esta semana, ya no en una dirección de la prédica, sino clics aislados, clics de aplicaciones de vida, y Dios nos ayude a ordenar nuestras prioridades y que sepamos cómo operar dentro de lo bueno, dentro de las cosas correctas, cómo ordenar las cosas correctas. Porque como les digo, son correctas. Solamente que aún las cosas correctas necesitan ser ordenadas. Gracias, bendiciones, y nos oímos o nos vemos mañana. Bueno, nos oímos porque ustedes son los que están escuchando esto. Gracias, bendiciones.